¿Renunciarías a lo que más amas si Dios te lo pidiera? Ese fue el desgarrador desafío que enfrentó Abraham, una prueba de fe tan profunda que aún resuena a través de los siglos. ¿Cómo soportar semejante petición? Acompáñame a desentrañar este momento crucial en las vastas llanuras de Aram, donde el cielo se funde con la tierra en un estallido de amaneceres y atardeceres infinitos. La vida de Abraham había transcurrido en la calma de las rutinas diarias, rodeado de su familia y su hogar. Hasta que todo cambió. Una voz, poderosa, divina y aterradora, rompió el silencio. Traía consigo un pacto sagrado: deja tu tierra, deja a tus parientes y la casa de tu padre, y camina hacia la tierra que yo te mostraré. Y junto a esa orden, una promesa que parecía imposible: una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, un pueblo que nacería de su linaje. Frente a él se abría un destino donde la obediencia y el sacrificio se entrelazaban en un misterio insondable. La fe, ese lazo invisible y eterno entre el hombre y lo divino, comenzó a crecer en el corazón de Abraham. La promesa de hijos incontables se encendió en él una determinación imparable. Cada preparación para el viaje, cada tienda que se desarmaba, cada cántaro que se cerraba, pesaba sobre sus hombros como una carga sagrada. Irse significaba cortar con todo lo que amaba. Y aún así, la llamada de lo invisible era imposible de resistir. Cuando la caravana de Abraham partió de Aram, las arenas del desierto se deslizaban silenciosas bajo sus pies, testigos mudos de los primeros pasos de un viaje que cambiaría la historia. Delante de él se alzaba Canaán, no solo una tierra nueva, sino el escenario eterno de un pacto inmortal. Los cielos se extendían sobre su camino como un sello divino mientras cruzaba hacia lo desconocido. Aquel suelo no era tierra común, era el escenario donde el cielo y la tierra se encontrarían. Entre las encinas de Moré, Dios volvió a manifestarse. Su voz susurró entre las ramas: a tu descendencia daré esta tierra. El viento pareció repetir aquellas palabras, grabándolas en el aire. Pero la tierra prometida no era un paraíso fácil. Canaán estaba habitada por naciones poderosas, marcadas por conflictos y tensiones. Y pronto, la hambruna, afilada como un cuchillo, obligó a Abraham a buscar refugio en Egipto. Allí, el miedo empañó su fe. Ocultó la identidad de Sara, urdiendo mentiras que los envolvieron en los peligrosos juegos de la corte del faraón. Pero la mano de Dios los rescató. Salieron ilesos, cargados de riquezas, pero marcados por la prueba. El regreso a Canaán fue un retorno al pacto, pero también al más doloroso de sus dilemas. Sara seguía siendo estéril, su vientre en silencio bajo un cielo que prometía incontables hijos. La paciencia de Sara, frágil como un pergamino gastado, se rompió. En un acto de esperanza desesperada, ofreció a Agar, su sierva egipcia, a Abraham. De esa unión nació Ismael, un hijo que trajo tanto alegría como conflicto. Era un hijo, pero no el hijo de la promesa. La paz en el hogar comenzó a resquebrajarse mientras los celos y las rivalidades crecían como espinas. Y fue en medio de este caos que Dios volvió a hablar. No para reprenderlos, sino para llevar el pacto a un nivel aún más profundo. Un destino que superaría los planes humanos y que solo podría alcanzarse a través de la fe. Mientras el crepúsculo alargaba sus sombras sobre la tierra, el Dios Todopoderoso volvió a aparecer ante Abraham, en un encuentro sobrenatural que cambiaría el curso de la eternidad. En aquella visita divina, Abraham dejó de ser simplemente un hombre de fe para convertirse en Abraham, padre de multitudes. Y su esposa, Sara, sería conocida como madre de naciones. La promesa eterna se hizo clara: de su propio vientre nacería Isaac, el hijo del milagro, el heredero que sellaría para siempre el pacto con Dios. Este compromiso sagrado quedó grabado no solo en palabras, sino en carne. La circuncisión marcó el cuerpo de Abraham y de todos los de su casa, una señal imborrable de que la fe debía permanecer firme como esa marca eterna. Más tarde, cuando mensajeros celestiales anunciaron el nacimiento de Isaac, la risa incrédula de Sara se transformó en un asombro reverente. Lo imposible se había vuelto inevitable bajo el poder de lo divino. Y cuando llegó el amanecer señalado, el hijo prometido nació. La risa burlona de Sara se convirtió en lágrimas de alegría al tener a Isaac entre sus brazos. Abraham, ya centenario, contemplaba aquel pequeño ser, testimonio viviente de que Dios siempre cumple sus promesas. El campamento entero vibraba con la energía de la nueva vida. Pero bajo las celebraciones, las tensiones se agitaban en silencio. Ismael, el primogénito de Abraham con Agar, comenzaba a sentirse desplazado por este heredero del pacto,
un recordatorio de que las bendiciones divinas a menudo florecen en medio de los dilemas humanos. Y sin embargo, las pruebas más duras aún estaban por llegar. En un amanecer cualquiera, aquella voz familiar resonó de nuevo, trayendo consigo una orden que estremecería el alma de Abraham. Un pedido tan impensable, tan doloroso, que ponía a prueba todo lo que él más amaba. Era el examen supremo, el momento donde la fe sería forjada en el fuego de la obediencia absoluta. Dios pidió lo inimaginable. Abraham debía sacrificar a Isaac, el hijo prometido, como ofrenda en un monte lejano. Con el corazón destrozado, Abraham se levantó al alba. Preparó su burro, partió la leña para el sacrificio, y emprendió aquel viaje sombrío envuelto en un silencio insoportable. Isaac, sin saber lo que le esperaba, caminaba junto a su padre. «¿Tenemos la leña y el fuego?», preguntó el muchacho, «¿pero dónde está el cordero para el sacrificio?». La voz de Abraham se quebró: «Dios proveerá, hijo mío». En la cima de la montaña, Abraham construyó el altar con manos temblorosas. Cada piedra, cada tronco colocado era como arrancar un pedazo de su corazón. Cuando ató a Isaac y levantó el cuchillo, el filo brilló bajo el sol, un destello de obediencia en medio del dolor más insoportable. Pero justo en el instante de mayor entrega, cuando la fe y la desesperación se encontraron cara a cara, la intervención divina estalló como un relámpago en la oscuridad. La historia dio un giro brutal, revelando la verdadera naturaleza del Dios que Abraham servía. Cuando el cuchillo descendía sobre su hijo, una voz poderosa rasgó el silencio del monte Moría. El cielo pareció abrirse en un estallido de luz. Y en ese momento exacto, cuando la vida de Isaac pendía de un hilo, un clamor celestial tronó desde lo alto: «Abraham, Abraham». Era el ángel del Señor. Su voz rompió el silencio, un trueno sagrado que estremeció el instante más intenso de la vida de Abraham. «No extiendas tu mano sobre el muchacho. No le hagas daño. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado a tu hijo, tu único hijo». Abraham quedó inmóvil. Sus ojos, llenos de lágrimas, reflejaban años de fe, de pruebas, de esperanza. Su corazón, que segundos atrás estaba partido por la obediencia, ahora latía con un alivio tan profundo que lo hacía temblar. Sus manos, aún temblorosas, soltaron el cuchillo. Miró a Isaac, su hijo, su amado hijo, aún respirando, aún vivo. Y entonces, sus ojos vieron algo. Allí, atrapado por los cuernos en un matorral, un carnero. Una provisión celestial. Una respuesta del cielo. Sin dudarlo, Abraham desató a Isaac y tomó al carnero. Lo ofreció en sacrificio, en lugar de su hijo. Ese momento no fue solo un rescate, fue un símbolo. Una señal de sustitución. Un anuncio silencioso de redención. Y allí, en esa montaña, Abraham le dio un nuevo nombre a ese lugar: Jehová Jireh, el Señor proveerá. Un nombre que sería recordado por generaciones, una marca eterna de que Dios es fiel, y siempre provee a los que confían en Él. Padre e hijo descendieron juntos de aquella montaña, pero ya no eran los mismos. Entre ellos existía ahora un vínculo, más fuerte que la sangre, forjado en el fuego de una experiencia inolvidable con Dios. El tiempo pasó, y la vida volvió a su rutina silenciosa, hasta que la realidad golpeó de nuevo. Sara, la amada esposa de Abraham, la mujer que había caminado a su lado en cada paso de aquella travesía de fe, exhaló su último suspiro en Kiriat Arba, es decir, Hebrón. Abraham lloró profundamente. No solo estaba enterrando a su esposa, estaba despidiendo a la compañera de toda una vida. Y para honrar su memoria, decidió comprar un lugar digno donde sepultarla. Se acercó a los hititas, los habitantes de aquella tierra, y con respeto, con integridad, negoció la compra de la cueva de Macpela. Un lugar sagrado, un lugar de descanso, un testimonio silencioso de amor y de fe. Mas aquel gesto, aquel simple ato de despedida diante do túmulo de Sara, era muito máis do que a Deus. Era o cumprimento silencioso de uma promesa antiga. Aquela caverna, aquele pedaco de terra en Macpela, sería o primeiro territorio de Abraão en Canaá. A terra que Deus había prometido aos seus descendentes. Alí, descansaba Sara. Alí, comecaba a historia de legado eterno. Mas o tempo nao para, e a missão de Abraão ainda não había terminado. Agora, o futuro das promesas de Deus estaba nas maos de Isaac. O filo do milagre. O herdeiro da promesa. Mas ele precisaba de uma esposa.
Nao apenas cualquier muller. Mas alguém que compartilase da mesma fe, da mesma esperança, do mesmo Deus. Abraão, já embelecido, chamou o servo mais antigo e leal da sua casa, o homem que administrava tudo o que possuía. E diante dele fez o pedido solene. O juramento sagrado. Prométame, que você não escolherá uma esposa para meu filho entre as mulheres de Canaã. Não era o simples pedido. Era a protecao de o legado. Era o cuidado como a promessa. E assim começou uma nova jornada? Uma missão que não era apenas sobre casamento. Era sobre continuidade. Sobre fé. Sobre o futuro do plano divino. Abraão instruiu seu servo a voltar para a terra de sua família, para a cidade de Naor, e a encontrar uma mulher que não apenas carregasse o mesmo sangue, mas que tivesse o mesmo coração, o mesmo temor a Deus, a mesma entrega à vontade do Altíssimo. E então, como abencao de Abraão e carregando presentes valiosos, o servo partiu. Cruzou desertos? Subiu montanas? Abancou nao pela forca dos solos? Mas pela forca da fé. A mesma fé que guiara a Abraão em cada passo incerto de sua vida. Até que, quando o sol se puna, e as sombras se estendiam sobre a cidade de Naor, o servo chegou ao pouco. O lugar de encontros. O espaço sagrado onde estranos se cruzavam. E histórias se entrelacavam. Ali, em silêncio, ele orou. Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, dame o sinal. Que a mulher escolhida por ti não apenas me ofereca água, mas também se ofereca para dar de beber aos meus camelos. Não era o teste de beleza, nem de status, era o teste de caráter, de generosidade, de coração. E não demorou muito, lá estava ela, Rebeca, carregando o cántaro sobre os ombros, caminhando com graça até o pouco. Sem saber da hora cao feita, sem imaginar o propósito divino por trás daquele encontro, ela ofereceu água ao servo. E depois, como coração cheio de hospitalidade, cuidou dos seus camelos também. A resposta de Deus não vio em trovao. Não vio em uma visão celestial. Vio na simplicidade de gesto, na bondade de coração disposto. Porque é assim que Deus escreve suas histórias. Em detalhes invisíveis. Em encontros que mudam destinos. En aquel instante, el siervo lo supo. Eso no era casualidad. No era suerte. Era la respuesta directa de Dios. Rebeca no solo representaba la esperanza de Abraham. Era la llave que abriría el siguiente capítulo de la promesa divina. Guiado por la providencia, el siervo se acercó a Rebeca y a su familia. Les contó todo. El juramento de Abraham. El viaje. Las oraciones. Las señales. Cada detalle que lo había llevado hasta aquella puerta. Y al ver la mano de Dios en todo aquello, la familia de Rebeca aceptó el destino. Aceptaron el propósito. Aceptaron la voluntad divina. Pero la decisión final estaba en manos de Rebeca. Y ella, con un corazón valiente y una fe inquebrantable, decidió dejar su hogar, dejarlo todo atrás, para convertirse en parte de un propósito mucho mayor que ella misma. El viaje de regreso comenzó. Largo, silencioso, lleno de pensamientos y expectativas. Hasta que al fin, las montañas de Canaán aparecieron en el horizonte. Isaac estaba solo en el campo, meditando al atardecer, cuando levantó sus ojos y vio los camellos a lo lejos. Rebeca también lo vio, y sin dudarlo, bajó de su camello, cubriéndose el rostro con un velo. Un gesto de respeto, de humildad, de reverencia. Y así, en ese encuentro sencillo y sagrado, Isaac encontró algo más que una esposa. Encontró consuelo. Encontró paz después de la pérdida de su madre, Sara. Y su unión con Rebeca se convirtió en un símbolo. Un símbolo de continuidad. Un símbolo de que la promesa de Dios seguía viva. Y estaba apenas comenzando. Abraham, al verlos juntos, pudo finalmente mirar hacia atrás y respirar en paz. Su fe no había sido en vano. Su linaje estaba asegurado. Y la historia de sus descendientes apenas estaba comenzando. Pasaron los años. Y los hijos comenzaron a nacer. Cada uno de ellos, un testimonio viviente de la promesa de Dios. Abraham, ya anciano y sabio, administró su legado con cuidado. Estableció a Isaac como su heredero principal, el portador de la alianza divina. Pero no olvidó a sus otros hijos. Con sabiduría y visión, les entregó regalos y los envió hacia el oriente.
Les permitió formar sus propias naciones, evitando futuros conflictos y asegurando la paz para la descendencia de Isaac. Así, Abraham no solo confió en la promesa de Dios, trabajó para preservarla, para protegerla, para preparar el camino de las generaciones futuras. Sus decisiones moldearon el destino de pueblos y naciones más allá de su tiempo. Su fe dejó de ser personal, se convirtió en un legado eterno. Y en el último capítulo de su vida, rodeado de una familia vasta y bendecida, Abraham miró atrás y contempló su extraordinario viaje. Un hombre que una vez no tenía hijos, que dejó todo por obedecer a Dios, ahora se convertía en el patriarca de un pueblo elegido. Su historia era un testimonio viviente del poder de la fe, de la perseverancia y de las promesas eternas de Dios. Y cuando su último día llegó, Abraham partió de este mundo en paz, sacrificado, pleno, seguro de que su legado viviría por siempre. Isaac e Ismael, aquellos hermanos que la vida había separado, se reencontraron. Juntos, lado a lado. Enterraron a su padre junto a Sara, en la cueva de Macpela. Fue un momento sagrado. Un momento de reconciliación, de respeto, de unidad más allá de los conflictos del pasado. Un gesto eterno, que no solo marcaba el final de una vida, sino el principio de una historia que nunca se apagaría. Y así, bajo la misma tierra donde descansaban Abraham y Sara, un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar. Porque a través de Isaac y Rebeca, quien ahora llevaba en su vientre la promesa de una nueva generación, la historia continuaría. 2 hijos nacerían. Hijos que heredarían no solo el legado de su abuelo, sino también sus desafíos. Hijos destinados a seguir escribiendo la historia de la fe, la lucha y el propósito divino. La vida de Abraham nunca se trató de un destino. Se trató del camino. Un camino marcado por pruebas, por decisiones imposibles, por el coraje de obedecer, incluso cuando la razón humana no alcanzaba a comprender. Desde el momento en que escuchó la voz de Dios en la lejana tierra de Aram, hasta el último atardecer de sus días en Canaán, Abraham caminó con una confianza inquebrantable. Dejó todo atrás sin saber a dónde iba. Creyó en promesas que parecían humanamente imposibles. Y hasta alzó el cuchillo sobre su amado hijo Isaac, confiando en que el mismo Dios que había dado la promesa, también proveería la respuesta. Su historia nos enseña que la fe no es solo creer. Es actuar. Es confiar en movimiento. Es seguir caminando, incluso cuando el suelo desaparece bajo tus pies. El legado de Abraham no se trata simplemente de bendiciones o recompensas. Se trata de valentía, de obediencia, de vivir una vida anclada en un propósito divino. Y esta historia no ha terminado. Sigue viva. Sigue escribiéndose en cada uno de nosotros. En cada paso que damos guiados por la fe. En cada desafío que enfrentamos con coraje. Y en cada promesa que sostenemos, aunque el mundo entero nos diga lo contrario. Si esta historia de Abraham te inspiró, si tocó tu corazón, no olvides dejar tu like y compartir este vídeo con alguien que necesita escucharla. Y por supuesto, suscríbete a este canal para que no te pierdas la próxima historia increíble de fe, valentía y esperanza. Sigamos juntos explorando las poderosas lecciones que la Biblia tiene para nosotros. Porque el viaje de la fe nunca termina.